Hola, soy José Luis Pérez y en el marco del trayecto pedagógico para graduado no docente, específicamente en el módulo Sistema Educativo y Problemática de la Educación Secundaria, voy a hacer un resumen de la historia de la educación en Argentina basado en el documento Estado, Sociedad y Educación en la Argentina de fin de siglo, Procesos y Desafíos, año 1996 de Daniel Filmus. En este texto el autor presenta un análisis histórico de la relación entre el Estado, la sociedad y la educación en Argentina. En particular aborda cómo el Estado ha intervenido en el sistema educativo, asumiendo como un servicio público desarrolla un papel central en la educación. Filmus describe el rol de la educación en un contexto de profundas transformaciones económicas, sociales y políticas que caracterizaron a la Argentina durante la última década del siglo XX. En este análisis se puede diferenciar 4 momentos históricos. Daniel Filmus comienza este recorrido con la conformación de un Estado oligárquico liberal, donde la educación es utilizada para poder consolidar el Estado, se centra en formar una clase dirigente y en este contexto la educación excluye las amplias capas populares. Con el surgimiento de las ideas keynesianas y la llegada al poder del peronismo, surge el Estado benefactor. Transforma la educación en un derecho social, garantizando el acceso a ella como parte de una integración social amplia, incorporando la idea de que la educación debía capacitar mano de obra para satisfacer la nueva demanda de la industria nacional. Esta forma de Estado, producto de una combinación de varios factores, entre ellos el agotamiento económico y la imposición de gobiernos autoritarios que promovieron políticas neoliberales, entra en crisis. En este nuevo contexto de crisis del Estado benefactor surgieron 3 enfoques que redefinieron el sentido político de la educación. 1. Educar para la liberación. El papel de la educación como derecho social recupera la centralidad inspirada en ideas emancipadoras. 2. Educar para el orden. Una visión conservadora con fuerte presencia en dictadura, desalentando la participación crítica. Y 3. Educar para la democracia. Propone recuperar la dimensión política de la educación, apostando a una ciudadanía crítica, inclusiva y participativa. El 4. momento histórico, el Estado postsocial, donde las concepciones liberales critican el Estado benefactor por una intervención excesiva en la vida social y económica, y en consecuencia se reconfigura el rol del Estado, postulando su retiro progresivo de áreas como la educación, la salud y la asistencia social. En este marco se propone que el Estado limite su accionar educativo a la provisión de la escolaridad básica, delegando el resto a los actores privados y de la sociedad civil. El desafío de este Estado social es construir un nuevo modelo de articulación con la sociedad. En el texto de Silvia Novik, del año 2018, Políticas, Leyes y Educación, la autora analiza las complejas relaciones entre política, legislación y educación, enfocándose en cómo las leyes educativas no solo representan regulaciones formales, sino también reflejan tensiones y disputas entre distintos actores sociales. Distingue entre macropolítica, decisiones tomadas a nivel estatal o ministerial, y micropolítica, interacciones y negociaciones cotidianas dentro de las instituciones escolares, mostrando que ambas influyen de manera interdependiente. Continúa el recorrido que hace Daniel Filmus de las políticas educativas. En este contexto, analiza las leyes sancionadas entre 2004 y 2006, que culminan con la Ley de Educación Nacional, con las que se buscó garantizar el derecho a la educación, pero su implementación estuvo atravesada por resistencias, interpretaciones diversas y la dinámica particular de cada contexto escolar. Es importante mencionar que al momento de estas reformas, la provincia de Córdoba ya tenía vigente la Resolución 188 de 2018 con el objetivo de garantizar el derecho a la educación secundaria. A continuación, se detallan las posiciones asumidas por cada grupo de actores analizados en el texto. Equipos técnicos y de gobierno. Participan activamente en la elaboración de las leyes, buscando el acceso en todas las provincias y de manera equitativa a una educación de calidad. Haciendo referencia a lo planteado por Gentili, se trata de saldar esas desigualdades. El gobierno propone homogeneizar el sistema educativo desde la nación. Puede criticarse que muchas veces no se tuvieron en cuenta las prácticas, los valores y las costumbres locales que inciden sobre la rutina y el quehacer cotidiano de las escuelas. Este tema fue abordado por Escliger en 2017, según se verá más adelante. Padres y estudiantes asumen un papel más centrado en la demanda de calidad y acceso equitativo. La población observa un deterioro de las instituciones educativas. Los jóvenes no se sienten incluidos ni perciben la importancia de la educación. Aquí lo relacionamos a lo que plantea Gentili en el texto de 2010.
Hay falta de conexión entre el sistema nacional y las jurisdicciones, de manera que padres y estudiantes perciben que las diferencias locales no son ni serán tenidas en cuenta. Docentes y gremios que los representan. Hubo un buen entendimiento entre los sindicatos docentes y el gobierno nacional que resultó beneficioso para ambos. Estas nuevas leyes se explican en el marco de una repolitización que posiciona a la educación como bien público y política de Estado. En resumen, cada grupo de actores tiene posiciones y roles distintivos en el ámbito educativo. Estos roles son cruciales para entender las dinámicas de poder y las interacciones en el sistema. Hola, mi nombre es Estefanía. Yo voy a hablar sobre la parte de Pablo Gentile, el texto de Adoquines y Anclas. El autor en este texto reflexiona el papel de la educación en los contextos de desigualdad social y económica. Aborda sobre la importancia de la educación como una herramienta de transformación social y critica las visiones hegemónicas y estereotipadas que a menudo se le imponen al sistema educativo. También destaca la necesidad de una educación inclusiva y que reconozca y valore las diferencias sociales, económicas y personales de todos los estudiantes. Además de subraya la importancia de políticas económicas que promuevan la equidad y la justicia social. También critica el neoliberalismo que tiende a mercantilizar la educación y a promover esta diferencia, esta desigualdad existente. Define a la competencia como un ardid o una treta para clasificar y además la define como que es injusta debido a que toman como base que todos parten desde el mismo punto cuando esto no es así. En este momento, las ideas de Gentile se equiparan con las de Scliar, cuando Scliar habla de subjetividades y que cada sujeto es único y que debe tratarse en su individualidad dentro de lo grupal. Ambos autores concuerdan en la importancia de reconocer y valorar la diversidad en el ámbito educativo. También Gentile rechaza la falta de política de intervención del Estado cuando existe una diferencia en el acceso a los recursos, y esta diferencia se vio ampliada cuando se abrió o se aperturó, digamos decir, la educación a sectores que antes se encontraban excluidos. También hace foco en la educación como una transformación social, donde todos puedan acceder a una educación de calidad y equitativa. En este punto convergen las ideas de Gentile junto con las de Filmus, las de Novick y los lineamientos de la resolución 188-18, ya que hablan sobre el rol del Estado en la educación y todos concuerdan o destacan la necesidad de un Estado que sea activo y que esté presente en la educación para garantizar una educación inclusiva y de calidad y con políticas educativas y leyes que puedan influir en la estructura social y promover la equidad. Bueno, gracias. Avanzado el mapa conceptual, nos encontramos con algunas nociones, algunos conceptos del texto de Scliar que consideramos fundamentales retomar para la construcción de este mapa y a partir de los cuales fuimos estableciendo relaciones con otros autores abordados a lo largo de los ejes. En el texto Pedagogías de las diferencias, Scliar aborda el lugar de la alteridad en la escena escolar, principalmente relacionado a el rol docente. Él considera que el rol docente es quien debe alojar, hacerle un lugar, ¿sí?, a la alteridad, a la diferencia, y que esto implica de docentes que estén abiertos, disponibles al encuentro con ese otro diferente que no sabemos cómo va a ser, que no conocemos y que es imposible de prever. Por lo tanto, esta alteridad en alguna forma nos conmueve porque nos invita a pensarnos de otra forma, a pensar de otra forma nuestros estudiantes, la escena escolar, nuestras prácticas educativas. Alteridad que genera nuevos encuentros, que requiere de disponibilidad, de escucha, de mirada atenta, de estar implicados en el acompañamiento a los recorridos individuales, pero también a las construcciones colectivas.
esta manera, la tarea de educar requiere de responsabilidad, de compromiso, de justicia, de políticas públicas y educativas, de prácticas educativas al interior de las escuelas, al interior de las aulas, que alojen a la diversidad de estudiantes, a la diversidad de recorridos, a la diversidad de subjetividades, pero también que alojen a la alteridad que es inherente a cada uno, a la diferencia que nos es propia. De esta manera, la tarea de educar también demanda de un cuidado del otro, de una mirada atenta a estos recorridos singulares que requieren de valorar la diferencia para poder desde ahí construir prácticas educativas que incluyan a todos y a cada uno, teniendo en cuenta los diferentes puntos de partida de nuestros estudiantes. De esta manera, la tarea de educar requiere de responsabilidad, de compromiso, de justicia, de políticas públicas y educativas, de prácticas educativas al interior de las escuelas, al interior de las aulas, que alojen a la diversidad de estudiantes, a la diversidad de recorridos, a la diversidad de subjetividades, pero también que alojen a la alteridad que es inherente a cada uno, a la diferencia que nos es propia. De esta manera, la tarea de educar también demanda de un cuidado del otro, de una mirada atenta a estos recorridos singulares que requieren de valorar la diferencia para poder desde ahí construir prácticas educativas que incluyan a todos y a cada uno, teniendo en cuenta los diferentes puntos de partida de nuestros estudiantes. Si bien en la historia de la educación argentina se han sancionado leyes, se han pensado políticas públicas y educativas como la Ley de Educación 26206 o la actual resolución 188/18, que han intentado abordar estas cuestiones que se han ido mencionando, consideramos que muchas de ellas son a la fecha todavía desafíos pendientes. Hola, mi nombre es Abigail y voy a continuar con la relación entre los conceptos que nombraron mis compañeros anteriormente y la resolución 188/18. La misma se centra en garantizar el derecho a la educación secundaria obligatoria, promoviendo a la permanencia en la escuela, el egreso y las trayectorias relevantes de los estudiantes dentro de la escuela. En relación con lo que escribe Filmus, esta resolución establece regulaciones para las escuelas secundarias y determina que el Estado es quien va a regular esa educación para que se cumpla con la obligatoriedad de la escuela secundaria y para garantizar la calidad de la misma. A su vez, también plantea a la educación como habilitante para que los estudiantes o los adolescentes puedan ejercer la ciudadanía, el trabajo o bien puedan seguir con la trayectoria del estudio. Bueno, en cuanto a lo que escribe Novik, encontramos cierta relación, ya que se busca aminorar las desigualdades sociales al promover la inclusión en la escuela y la permanencia en la misma. Por ejemplo, con la trayectoria escolar asistida se tiene en cuenta la diversidad de condiciones que presentan los estudiantes. Y además, si bien no hace referencia al rol docente en sí hace alusión al mismo, nombrando el aprendizaje, la forma de enseñanza, las condiciones, las evaluaciones y la convivencia dentro de la escuela. Gentili como Scliar coinciden en la diversidad y singularidad de las realidades de cada estudiante. En cuanto a esto, la resolución tiene a promover la equidad e igualdad para hacer la inclusión educativa. Sin embargo, es un desafío que hoy en día consideramos como pendiente por parte de las instituciones para que puedan interpretar y aplicar estas normas de manera crítica para no caer en las preocupaciones que nombran estos dos autores.